Ya, cerca de la pasaditas, mirá, 10:33. Fernando Borroni hace 3 minutos que lo está preparando, que ya está transmitiendo en vivo. Como siempre, el periodismo a la manera de Fernando Borroni. Como todos sabemos, hoy se celebra el Día de la Militancia por el regreso de Juan Domingo Perón al país. Hecho para celebrar, se sea o no peronista. Celebrar que se termina una proscripción de muchísimos años y celebrar que el pueblo vuelve a reconstruir ese vínculo ya presencial con su líder. Siempre que un pueblo construye un liderazgo y ese liderazgo es consecuente con los intereses del pueblo, el campo nacional todo lo debe celebrar. Por tanto, hoy también se celebra eso. Sin embargo, y pese a que hoy es el Día de la Militancia porque el peronismo generó ese hecho, es oportuno también poder pensar la militancia un día como hoy, celebrarla, pero celebrar la militancia de todo el campo nacional y popular, más allá que sea el Día del Militante Peronista. La verdad es que aquel Perón que llega después de los años de proscripción no es el mismo Perón de los primeros años. Y ya la historia ha analizado mucho ese Perón que llega y lo que significó su vínculo con quienes resistieron aquí, desde agrupaciones políticas que bancaban el peronismo, como defendieron a Perón, luego lo que pasó con Perón cuando regresó, toda una discusión que la historia ya ha dado y sigue dando. Pero creo que hay que detenerse en pensar en la militancia de aquel hombre, de aquella mujer, joven o no tan joven, que en medio de un modelo cultural mundial, no solo aquí en nuestro país, en un modelo que desprecia el compromiso por cualquier cosa, mucho más por las ideas políticas, en medio de una sociedad que nos quiere hacer creer que el otro vale por lo que tiene y no por lo que es, en medio de una sociedad que nos hace creer que todo vale uno, que los principios y que los valores están pasados de moda, que uno es en relación a aquello que puede consumir, en medio de una sociedad donde el sálvese quien pueda en muchos casos es la regla, donde la idea que mientras a vos no te pase, significa que no pasa, en medio de una sociedad en donde el problema del otro siempre seguirá siendo el problema del otro, y mucho más si ese otro no se me parece. En medio de esta sociedad hay hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos, ancianos, niños no tan niños, que se comprometen por algo que contradice todo lo que el modelo les viene a imponer. El militante es aquel que no especula en dedicar el tiempo, esto que va a toda velocidad y no nos avisa de su ritmo, que le dedica todo ese tiempo por los demás, al servicio de los demás. Es el militante social y político, un custodio de aquel otro. Es precisamente la solidaridad de aquel que no repara en las características de ese otro. Y en medio de una sociedad atomizada, zombie, centralizada en la profundidad de su ombligo, la militancia rompe esos muros. José Pablo Feynman decía que el militante tiene una verdad que lo trasciende y que le da sentido a su vida y que no es un héroe, claro que no es un héroe. Pero más aún, la militancia entiende que su vida puede transformar, que su vida compartida, articulada con otros y con otras, puede transformar. El militante revolucionario, que algunos acusan de nostálgico, de romántico, ese militante incomprendido permanentemente, ese que aún cree, que aún se emociona, que aún tiembla por el dolor ajeno, muerde la bronca por la injusticia ajena, es aquel que la puede sentir como propia. Porque esa es la clave de una militancia, no poder concebir la vida en forma individual. El militante no es apenas un hombre o una mujer solidaria, es un hombre y una mujer que en la justicia que busca, en el camino hacia la justicia se hace justo. No es militante aquel que acata una orden sin discutirla.
o que responde a un mandato sin interpelarlo. No son los hombres y mujeres que operativizan las órdenes de los demás. El militante cuestiona. El militante discute y construye dignidad y empieza a hacerlo por el espacio propio. El militante por naturaleza no quiere obedecer, mas luego obedece sus propias convicciones. Pero siempre es el resultado de una decisión colectiva. No es militante solamente quien integra una organización política. Es militante un docente, se asuma o no, cuando decide entrar a un aula y educar para la libertad, para abrazarse a una idea de educación. Es militante un médico o una médica si entiende que la salud es una cuestión económica y social, además de una cuestión científica y biológica. Es militante un periodista si camina abrazado al objetivo y a los instrumentos que lo pueden acercar la verdad. Por eso Walsh era un periodista militante, porque decía que la verdad se militaba. Se es militante si se educa en la solidaridad y en el amor por el otro. Puede ser padre, madre, hermano, abuelo, obrero o un gran intelectual. La militancia no es patrimonio de las organizaciones. Las organizaciones las nuclean, los ponen en una actividad cotidiana. La militancia es una mirada de la vida. La militancia es la decisión de para qué vivimos y cómo vamos a vivir, más allá del lugar que ocupe, más allá del rol que tenga. Lo que define a un ser como militante es la mirada por el otro. Es el lugar en donde se ubican sus pies y es el nivel de extensión de sus propias manos, pero por sobre todo, a un militante lo define el otro y la otra. Si el otro y la otra lo sienten parte necesaria de su construcción y viceversa, se es militante. Por tanto, hoy es un día para celebrar a aquellos y a aquellas que sean peronistas o no sean peronistas, hayan decidido recorrer el camino de su vida sabiendo que en ese camino hay millones, y que de esos millones y de él mismo se construye un todo. Es verdad, el militante tiene una verdad que lo trasciende, y a esa trascendencia, y en esa trascendencia, se construye la militancia. La columna de Fernando Borroni.